En este instante hacemos contacto con la doctora Gisela Sarenberg. Ella es investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por Muchas su gracias por la tiempo. invitación. Cómo se explica usted la feminización de la pobreza en México? ¿Cómo se explica usted la feminización de la pobreza en México? Bueno, hay varias causas. El Coneval, la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, tiene un conjunto de 30 indicadores. Uno de los más importantes es que en cuanto al ingreso laboral hay una brecha impactante entre hombres y mujeres y que se agudiza en situación de pobreza. En el 2016 se observó que las mujeres ganan una quinta parte menos que los hombres, ¿no? Aunque aun cuando tengan el mismo nivel educativo, ¿no? Entonces esa es una de las tantas causas de esta comparación, de esta brecha que hay entre hombres y mujeres en situación de pobreza, ¿no? Uh-huh. ¿De qué forma piensa que ha influido el clima de violencia en el incremento de la pobreza entre las mujeres y las niñas? Al ser un factor, digamos, de inseguridad mayor en hogares pobres, es un obstáculo más, simplemente, para decirlo de una manera cotidiana, simplemente ir hacia el trabajo para las mujeres se ha vuelto un problema. Caminar solas o tener que tomar un pecero a las 5 de la mañana sola, o regresar de trabajos que cada día son más precarios en el sentido de que son más horas y por menos remuneración y tener que volver muy tarde a los hogares, etcétera, en condiciones de violencia, genera un obstáculo para las mujeres para permanecer en el mercado laboral y permanecer en mejores condiciones, ¿no? Claro, definitivamente. Y doctora Sarenberg, para este fenómeno social, ¿existen o se están aplicando políticas públicas que sean efectivas? ¿Cuál es su punto de vista? Y en general lo que ha hecho la política pública es dirigirse hacia los hogares con jefatura femenina, es decir, donde se ha detectado que los hogares están dirigidos, digamos, por mujeres. Y se han intentado diferentes programas y programas de emprendimientos, etcétera. El problema es que a nivel macroeconómico, cuando hay políticas de ajuste, políticas de retiro del Estado, como ha sufrido América Latina en varias oportunidades, y este es un momento de crisis y también estamos en ese sentido inmersos en ese tipo de políticas, tienden a afectar en mayor medida a las mujeres, porque cuando el Estado se retira, se suele decir, las familias se ocupan, digamos, del cuidado de los más débiles, ¿no? Y en realidad no son las familias, son las mujeres. Las mujeres trabajan en el cuidado del ámbito doméstico y reproductivo muchísimo más que los hombres, ¿no? Entonces eso tiende a perjudicarlas, ¿no? En promedio, digamos, las mujeres se dedican a quehaceres entre 12 y 17 horas a la semana más que los hombres, y entre 5 y 14 horas semanales más al cuidado sin remuneración de otras personas. Entonces se ha dado a llamar la doble, triple jornada laboral para las mujeres. Por supuesto, las afecta en mayor medida cuando a nivel macroeconómico las políticas están dirigidas a que el Estado se retire de la provisión de servicios, ¿no? Y finalmente, en cuanto a grupos vulnerables,
más allá de lo político, también existen condiciones de difícil acceso a la justicia, de discriminación en pueblos y comunidades rurales o indígenas en el país. ¿Qué puede decirnos de esto, doctora? Y los datos en población indígena, todo lo que dije se magnifica en población indígena, y especialmente entre mujeres indígenas. Por ejemplo, datos como muerte materna, que en otros grupos poblacionales no digamos, tienen niveles promedio comparados con otros países en desarrollo. En población indígena son realmente alarmantes. Es todavía un problema alarmante. Los niveles inclusive de alfabetización o de acceso a educación han mejorado, pero en población indígena la brecha entre hombres y mujeres sigue siendo preocupante, ni hablar de esta situación de la remuneración en el trabajo. Entonces, sin duda, cuando cruzamos distintos criterios, ser mujer, ser indígena en medio rural aumenta toda la problemática que he comentado, ¿no? Pues le agradecemos muchísimo, doctora Gisela Sarenberg, investigadora latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, por estos minutos que dedica a reflexionar con las audiencias de Radio Educación en torno a este tema que nos parece muy importante. Le agradecemos su tiempo. Gracias a ustedes y un saludo a la audiencia. Muy buenos días.